Hola, buenas noches. Eh, a continuación hablaré sobre mi proyecto, el cual es para la materia de desarrollo y evaluación de proyectos. Perdón. Eh, Mi proyecto es el análisis al funcionamiento del sistema de amortiguamiento y desgaste del sistema del tren de aterrizaje de un Airbus A380. Para comenzar con mi proyecto, mi contenido. Mi 1.1 será descripción del problema, 1.2 planteamiento del problema, 1.3 formulación de hipótesis, 1.4 objetivos de la investigación, 1.5 justificación, 1.6 delimitación del tema de investigación, 1.7 marco teórico, 1.8 metodología, 1.9 índice propuesto y mi 1.10 mi biografía. Eh, Iniciamos con 1.1, descripción del problema. La problemática más fuerte recae en la poca información que se tiene sobre el desgaste que sufre el tren de aterrizaje en los vuelos de un Airbus A380. La falta de estadísticas fiables sobre posibles fallas en el sistema de amortiguamiento del tren de aterrizaje que nos ayude a prevenir accidentes, fallas o desgastes en el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje parte de cualquier aeronave encargada de absorber la energía cinética producida por el contacto de la aeronave y la pista durante la fase de aterrizaje y despegue, la cual sufre constantes desgastes en puntos críticos como ruedas, sujeciones, torques arms, pistones, elevadores semiarticulados, entre otros elementos que ocupan su análisis detallado o desgastes. La velocidad en el movimiento del impacto con el suelo durante el descenso es decisiva para absorber las fuerzas producidas disipadas lado con los elementos amortiguadores. Planteamiento del problema. Aquí voy a plantear mi pregunta de investigación. ¿Qué funciones cumple el amortiguamiento en un tren de aterrizaje y cuáles son los desgastes más comunes de dicho sistema? Mi formulación de hipótesis. El poco conocimiento y la falta de información sobre factores claves que pueden causar accidentes, muertes o fallas operacionales durante las operaciones aéreas en el sistema del tren de aterrizaje. Los objetivos de la investigación que voy a plantear, mi objetivo general es comprender el sistema de amortiguamiento del tren de aterrizaje, conocer las causas principales que perjudican o desgastan nuestros elementos del sistema de amortiguamiento de un Airbus A380. Mi objetivo específico es recopilar, mi primer objetivo específico es recopilar información verídica y fiable sobre los trenes de aterrizaje. Mi segundo objetivo es conocer el patrón de trabajo del sistema de amortiguamiento del trabajo de aterrizaje de un Airbus A380. Mi tercer objetivo es establecer posibles fallas en elementos de amortiguamiento del tren de aterrizaje del Airbus A380, elaborar informes, proponer soluciones para reducir el desgaste del sistema de amortiguamiento y establecer condiciones de trabajo óptimas para el tren de aterrizaje del Airbus A380. La justificación de mi proyecto la vine redactando de esta forma. Se justifica la presente investigación debido a que al llevar a cabo las mismas de encontrarse cualquier fueron los factores que influyeron e influyen en las fallas del tren de aterrizaje, así como el desarrollo de nuevas teorías de fallas mecánicas que pueden ayudar a prevenir accidentes y muertes a causa del mal mantenimiento de elementos del sistema de aterrizaje, como pasó el 9 de febrero en el aeropuerto de Dusick, que el cual también perdió parte del tren de aterrizaje, saliéndose posteriormente de la pista. Se justifica para proponer un punto de vista al problema con base a los desgastes que sufren el tren de aterrizaje y cómo
Esto influye en la seguridad operacional aeronáutica en el desarrollo de la aeronave. Efi- Eficaces y seguras se confirma la necesidad de información verídica y fiable sobre desgastes en el tren de aterrizaje para así llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento correspondientes en el tiempo y forma establecidos de acuerdo con la OASI en los acuerdos de seguridad operacional. Mi 1.6 hablaré de las delimitación del tema de investigación, límite temporal. En el presente trabajo de estudio pretende analizar algunas causas que provocan fallas, accidentes no previstos durante las operaciones aéreas de una aeronave. El límite espacial del estudio se limita a los trenes de aterrizaje del Airbus A380 y algunos de sus factores más importantes que influyen en la seguridad operacional del mismo. En el punto 1.7, mi marco teórico, hablaré sobre los antecedentes y evolución, perdón, de los trenes de aterrizaje. Cabe recalcar que los antecedentes de los trenes de aterrizaje vienen remontados desde muy primitivos. O sea, los primeros trenes de aterrizaje prácticamente eran los pies de las personas. O sea que conllevaban un gran riesgo a sufrir grandes lesiones. Cuando se empezaron a diseñar y a construir las primeras aeronaves, los pioneros aeronáuticos de la época tuvieron un pequeño problema por resolver. ¿Cómo soportar la aeronave sobre el suelo? Hasta finales del siglo XIX era el propio cuerpo del piloto y especialmente sus piernas los que ejercían esa misión. Servían para iniciar una carrerilla en el dubitativo momento del despegue y para frenar una vez llegando de nuevo a tierra. Ni qué decir, tiene que las fracturas de huesos eran prácticamente inevitables para aquellos pioneros del aire. No fue hasta principios del siglo XX cuando se empezó a considerar el uso de un soporte más consistente y menos comprometido para la salud del tripulante. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo con el Fly One, utilizando una especie de triciclo cuya única misión, sin entrar en tantas complejidades técnicas, era servir de soporte a lo- a los algo más de 220 kilogramos de la aeronave. El efecto de los primeros trenes de aterrizaje no eran generales, más que patines deslizantes que a partir de 1906, con el vuelo de Santos Dumont y su modelo 14 bits, comenzaron a sustituir las formas generalizadas por ruedas pequeñas de pequeño tamaño e incipiente o insistente. El sistema de amortiguación no tenía grandes requerimientos dado por la velocidad y el peso de aquellas aeronaves, fabricadas con madera y lona, por lo que se trataba de un sistema simple basado en gomas elásticas y estructuras reticuladas. Las ruedas, por su parte, eran pequeñas en primeros prototipos. La fase de especialización de elementos de la aeronave incluso llevó a utilizar en muchas ocasiones ruedas fabricadas inclusivamente para bicicletas. Por supuesto, los trenes de aterrizaje eran fijos, no había necesidad de esconderlos, dada que había una poca influencia de la aerodinámica de las aeronaves, las cuales volaban a pocas velocidades. Fue solo a partir de 1920 cuando aparecieron los primeros modelos de tipo retráctil. El primer avión que se utilizó fue Dayton Wright RB-1 con un ascendimiento de tipo media de una palanca manejada por el piloto. Tren de aterrizaje y funcionamiento, su función y su funcionamiento. El tren de aterrizaje
es el conjunto de ruedas, soportes, amortiguadores y otros equipos que un avión utiliza para aterrizar o maniobrar sobre una superficie. El peso del tren de aterrizaje está entre el 4% y el 7% del peso de despegue del avión. En el momento del aterrizaje, el tren debe absorber la energía cinética producida en el impacto y los neumáticos sobre el primer elemento que absorbe tal impacto, pero no es suficiente, por lo que el tren de aterrizaje debe poseer un sistema de amortiguamiento para poder disminuir el impacto. La velocidad de descenso de un avión en el tren de aterrizaje. En el aterrizaje, en el momento del impacto con el suelo, es decisiva para la absorción del trabajo de los amortiguadores. La expresión energía de descenso se emplea frecuentemente y es la energía cinética arbitrariamente asociada con la velocidad vertical. El sistema debe absorber la energía cinética equivalente a la caída libre del peso del avión desde 80 centímetros de altura. El peso total del avión, su distribución sobre las ruedas principales, la, la proa o la popa, la velocidad vertical de aterrizaje, la cantidad de unidades de ruedas, las dimensiones y presión de los neumáticos, etcétera, son factores que influyen sobre la amortiguación del choque y esta debe ser tal. La estructura del avión no es expuesta a esfuerzos excesivas. Mm. El sistema de amortiguamiento. El sistema de amortiguamiento más elemental está constituido por el conjunto de cordones elásticos llamados comúnmente monomotores pequeños. El movimiento de las patas del tren hace estirar este elástico, produciéndose el efecto de amortiguación. Este sistema de amortiguación, como los usados actualmente, constituidos por un cilindro donde juega un pistón cargado a resorte para acompañar el resorte del mismo, y de una mezcla de nitrógeno y líquido hidráulico para evitar los bruscos movimientos. En aviones pequeños, el tren de aterrizaje, que cumple también las funciones de amortiguación, es llamado tipo Cessna, sumamente efectivo y muy simple. El montaje, el montaje del tren de aterrizaje principalmente está constituido por los siguientes elementos: desmontante, amortiguador, control de dirección del tren de aterrizaje y el Smite Diaper. Existen dos tipos de montante amortiguador, que son el oleoneumático, montante telescópico. Este tipo de amortiguador utiliza aceite líquido hidráulico con nitrógeno, los cuales forman una emulsión utilizada como energía de absorción. El primer líquido hidráulico con base de petróleo está cargado por la válvula re- de recarga y el líquido de nitrógeno. Los fluidos hidráulicos empleados actualmente en la aeronáutica son dos: el fluido sintéticos no inflamables, Skydrall, aviones grandes; el fluido con base de petróleo, el MH5606, para aviones pequeños. Óleo resultante. Este tipo de montante amortiguador es similar al anterior, pero está constituido por un cilindro y un pistón hueco y un pistón libre que se apoya sobre un resorte, el cual reemplaza el gas. Para la metodología, utilicé los métodos. Todos mis métodos van a ir enfocados hacia el Airbus A380, las experimentaciones, todo va a estar basado ahí. Simplemente quise mencionarlos. Método científico: se aplicará el presente método tomando en consideración que el mismo nos permita utilizar otros métodos y técnicas de investigación necesarias para desarrollar del trabajo. Desarrollo del trabajo. Método de investigación documental o histórica.
Este método será nuestro punto de partida, ya que recurriremos a documentos históricos o información histórica sobre los trenes de aterrizaje. Método de investigación analítico. Para poder comprobar la hipótesis debemos analizar problema planteando y proponer las mejores soluciones posibles. El método empírico, siendo necesario para realizar el trabajo en campo, apoyando estas con las técnicas de análisis, observación y entrevistas. Para desarrollar la investigación de todo este proyecto que posteriormente se las iré presentando, yo propuse mi índice propuesto, lo cual constituye de 5 capítulos y todos posteriormente con su subtema, los cuales les voy a estar mencionando a continuación. Es capítulo 1, antecedentes del tren de aterrizaje, 1.1, trenes de aterrizaje, 1.2, 1.2, evolución de los trenes de aterrizaje, 1.3, tipos de trenes de aterrizaje. En el capítulo 2 voy a hablar de funcionamiento del tren de aterrizaje, 2.1, estructura del tren, 2.2, elementos mecánicos del tren de aterrizaje, 2.3, funcionamiento del tren de aterrizaje. Cabe recalcar que todo va a ir enfocado hacia el Airbus A380. Capítulo 3. Voy a hablar sobre el sistema de amortiguamiento, elementos de amortiguamiento, desgaste en elementos de amortiguamiento, teorías de... Para mi capítulo 4 ya hablaré sobre teorías de fallas del sistema, 4.1 posibles fallas en sistema de frenos, 4.2 posibles fallas en el sistema de amortiguamiento. Para mi capítulo 5 voy a hablar sobre información para el mantenimiento. 5.1 parámetros operacionales eficientes. El 5.2 mantenimientos recomendados. Al análisis y al desarrollo de este proyecto, el capítulo 5 para mí viene siendo algo muy importante. ¿Por qué? Porque voy a hacer un poco más de mi análisis empático sobre todo el proyecto. Y los mantenimientos recomendados van a ser sobre todo los análisis, las posibles fallas, los desgastes, las acumulaciones de esfuerzos, los elementos sensibles, los tipos de materiales utilizados, la durabilidad del material, la cantidad de toneladas de peso que resiste. Todo va a estar enfocado y muy bien estandarizado para recomendar los mejores mantenimientos y las posibles fechas de esos mantenimientos. Posteriormente les estaré presentando este proyecto. Muchas gracias y es todo.